Ok, buenas tardes para mí. Todavía tenemos bastante sol. Estamos apenas a estudiar el pacto de redención. Es un pacto muy poco conocido, muy poco entendido, pero es demasiado importante para estudiante que quiere entender el mensaje de la Biblia. Y como siempre, vamos a abrir con oración. Padre en los cielos, no podemos entender ningún gota de información en la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo. Como está escrito, el hombre natural no entiende ah, lo espiritual. Y pedimos, Señor, por luz y revelación, entendimiento. Y, Señor, por favor, se abre los ojos de nuestro entendimiento. Y te pido, Señor, que sería bendición y bendiciones que caerán sobre cada persona participando en ese estudio, cada persona mirando esa grabación. Puede ser hoy o puede ser 20 años, porque ah, las cosas por internet están para siempre. Entonces, Señor, que venga su reino, sea hecho su voluntad, acá en la tierra como en los cielos, y que seas tú, Señor, con Pastor Stanley en sus viajes y la hermana Miriam también en su reunión en Barcelona de Venezuela, y derrame su Espíritu Santo sobre ellos también, y nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a estudiar. Imagino que cada uno de ustedes tiene su carpeta de PDF. um, ¿Y dónde está la mía? Voy a abrirlo. Ok, entonces tiene su PDF y voy a decir cosas. Imagino que tendrás que leer y releer sus notas y lo que yo he escrito, porque hay libros escritos sobre ese pacto. ¿Y qué podemos hacer en 40 minutos, 50 minutos? Es solo podemos rastrar uh, la faz de tópico. Entonces, uh, también hoy día no hablamos mucho sobre los pactos en la Biblia. O decimos que Dios de pactos, pero en las iglesias hay muy poco enseñanza de pactos ah, y mucho lo que están enseñando eh, es una locura. Pero vamos a estudiar esa noche. En la semana pasada nosotros tuvimos una introducción. Éramos estudiando brevemente los pactos que el Dios de la Biblia hizo con Adán, con Abraham y con Moisés. Y todo el mundo conoce más o menos el asunto de Adán, más o menos el asunto de Abraham. Y piensa que son expertos con Moisés, porque todo el mundo predica Moisés. Dicen que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero no obstante, predican la ley, predican Moisés. Y si usted se acuerda, yo hice hincapié en que la Biblia contiene dos clases de pactos, dos clases de pactos. Estas dos categorías son extremadamente diferentes. La disimilitud no es tan similar. La disimilitud es tan extrema que son una ilustración bíblica perfecta de la regla bíblica de tesis y antitesis. No hay mejor cosa extremo que gracia y obras. Están extremadamente opuestos. Las dos categorías de pactos son, a saber, la de la gracia, pactos de gracia y pactos de obras. Todo el mundo uh,
tiene obsesión, se fascina los pactos de obras, que son ciegos de los pactos de gracia. Y realmente la cultura hispana no tiene buen concepto, de concepto de gracia, pero de obras sí, porque somos gente de obrero. Y si uno tenía fe y creyera en las promesas contenidas, bueno, no, ok, estoy brincando adelante. El pacto adámico y el pacto mosaico eran pactos de obras. Y al finalizar ciertas obras, por ejemplo, en Adán o Moisés, con obras se otorgaban beneficios, eran prometidos, eran promesas de beneficios con los conectados con obras, con Moisés y con Adán. El pacto de Abraham, el pacto abrahámico, era un pacto de gracia y promesa y no de obras. Y más que en obras, este pacto se basaba en la fe. Si uno tenía fe, y creyera en las promesas contenidas en este pacto, uh, los beneficios del pacto se otorgaban a través de la fe. En ciertos pactos se otorgaban los beneficios por obras, en otros pactos a través de la fe. Y todo el mundo es demasiado confundido sobre ese asunto, pero no es complicado. Dos clasificaciones de pacto, algunos de obras, algunos de fe. Los de fe no tenían obras para recibir los beneficios. Tenía que tener fe en los pactos de gracia. En de Moisés no había necesidad para fe, sino buenas obras. Ok, hablando de Abraham, Abraham mismo, él fue declarado justo delante de Dios y justo por Dios a través de su fe, no por obras que él ha hecho. El pacto de Abraham fue una prefiguración y un tipo o prototipo del pacto eterno de Cristo. Hay dos pactos de los que hablé poco anteriormente, como estoy diciendo, la semana pasada éramos con Adán, éramos con Abraham, éramos con Moisés. Pues son dos más pactos, son 5 pactos. Se llaman los pactos mayores en la Biblia. Hay 2 más pactos y hoy vamos a estudiar uno. Próxima semana, aquel otro. Y el primer pacto es el pacto eterno de Cristo, que vamos a estudiar la próxima semana. El testamento de gracia que Dios ha hecho con el hombre. Y este pacto hablaremos en detalle en una fecha futura. Sin embargo, hay un pacto menos conocido, más grande, y que está estrechamente relacionado con el pacto de Cristo. Son relacionados, pero son distintos. Porque el pacto pacto de gracia de Cristo es un pacto de gracia, no de obras. Pero el pacto de redención que estamos estudiando hoy es un pacto de obras. Y sin embargo, ese pacto menos conocido, más grande, está estrechamente relacionado. Es un pacto de obras que gobierna y de hecho gobernó y dominó todos los demás pactos bíblicos. Es un arco, como un arco que abarca al otro. Al igual que un arco iris se extiende y se arquea sobre todo lo que está debajo de él. Ese pacto de redención es el sumo pacto sobre todo. Este pacto no es menor
que el pacto de Cristo con el hombre. Y yo declaro, este hecho no degrada ese pacto. No estoy degradando el pacto de Cristo porque estoy diciendo que ese otro pacto está sobre todo. Este pacto de obras no es un pacto menor, porque también o además es un pacto del cual el Hijo de Dios es partícipe y figura central. Hoy estamos estudiando el pacto de redención. En el pacto de redención, Cristo Jesús de Nazaret es partícipe y figura central. Una figura, porque son dos figuras, Cristo y el Padre. Este pacto, entonces, no es menor. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que el Señor Jesús es retratado dentro de las Escrituras como el centro de dos pactos. Voy a repetirlo. En la Biblia, Cristo Jesús es retratado dentro de las Escrituras como el centro de dos pactos y no de uno. Hoy examinaremos el pacto de redención. Este pacto es similar en parte, no con el pacto de salvación, pero el pacto de redención es similar en parte con el pacto que Dios hizo con Adán. Entonces, Cristo es una figura central en un pacto de obras, similar al pacto que Dios hizo con Adán. La similitud consiste en lo siguiente: ambos pactos, la de Adán y la de redención, eran entre dos personas solamente. Y si se cumplieran las obligaciones del pacto, el resultado afectaría el destino de todos sus descendientes. Entonces, si Adán hubo o habría un cumplido con su pacto, su cumplimiento que no existe, hipotéticamente afectaba toda su descendencia, igualito con Cristo. Dos pactos, dos personas pactados. Ambos pactos son de obras y no de gracia. La Biblia dice, Adán era una figura del que había de venir. Estoy citando Romanos 5:14. Adán era el malo, maligno. El malandro Adán era una figura del que había de venir. Hablando de Cristo, una figura de Cristo. Adán, como figura de Cristo, fue un representante. Él representaba una raza de hombres, de sus descendientes. Y debemos ver a Adán, o debe ser visto Adán como un tipo de campeón. Un campeón tomando su lugar en el campo de batalla. Y al igual como David salió singularmente, solito, a luchar contra Goliat. No hubo otras personas en el campo de batalla. David y Goliat. Era David contra Goliat. Ningún otro entró en el campo. Y David ganó esa batalla y ganó un reino en el proceso. Entonces, de la misma manera, Adán entró en el campo de batalla. Adán luchó contra Satanás. Pero de manera diferente de David, Adán se derrumbó y perdió su batalla y vendió a sus descendientes al pecado y la esclavitud. Entonces,
fracasó en gran manera, obviamente. Pero no obstante, la Biblia dice que Adán es una figura de Cristo. De la siguiente manera, Adán tomó un campo de batalla contra su adversario, como estoy diciendo, como David contra Goliat. También Cristo debe ser visto como el verdadero campeón, del cual Adán y David fueron heraldos proféticos. Adán mucho más un antitipo y David un tipo verdadero de Cristo. David también una figura de Cristo. Con ese concepto de tomando campo de batalla, solito, pero bateando al enemigo. Cristo, la Biblia usa por título, está titulado El postrer Adán, en 1 Corintios 15:45. Entonces, Cristo, el postrer Adán, de manera similar al primero Adán, al igual que el primer Adán, Cristo fue a la batalla, campo de batalla, y se enfrentó pecado y Satanás solito. Y Cristo, al igual que David, salió victorioso. Y Cristo fue recompensado por su obediencia, por su ganancia, con una familia y ganó un reino. Y todo esto es una introducción al tema de hoy, el pacto de redención. Solo hay dos partes en este pacto: Dios Padre y Cristo el Hijo. El pacto de redención solo tenían dos participantes: Dios Padre y Cristo el Hijo. En este pacto, Cristo toma y asumió el papel, el rol de mediador. Mediador. En este pacto de obras, Cristo salió como mediador o representante de la humanidad entre Dios y la humanidad. Mediador entre Dios y el hombre. Es el Señor Jesús quien completó todas las obras necesarias. Anota, en ese pacto de redención, el Señor Jesús, Él completó todas, 100% de las obras necesarias requeridas para que los beneficios de este pacto pudieran ser otorgados a Cristo mismo y a los reconciliados con el Padre a través de la finalización por parte de Cristo de los requisitos de este pacto de redención. Entonces, ese pacto es un poquito irregular porque no había entre Dios y la humanidad, o seres humanos, o bueno, Cristo el hombre, pero solamente con Cristo el Padre. Y como en el pacto, por ejemplo, el pacto de Moisés tenía mucho que hacer, y responsabilidades y obligaciones. El pacto de Cristo, pacto de redención, también similar a la de Moisés, era un pacto de obras, pero Cristo era el único obrero y Cristo cumplió exitosamente 100% la demanda, las demandas de ese pacto que él entró entre él y el Padre antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. En este pacto es la voluntad del Padre dándolo al Hijo para que Cristo sea la cabeza y el redentor de los elegidos. Y tenemos que imaginar que había algo tipo de comunicación o conversación entre Padre e Hijo y el Padre promulgó el concepto, ofreció a Cristo. Mira, usted quiere ser redentor a esa gente que vamos a creer. Y le dijo que sí, papá, está bien.
Entonces, era la voluntad del Padre, dando al Hijo para que sea la cabeza, el redentor de los elegidos. Y también, igualmente, era la voluntad del Cristo, el Hijo, a presentarse a sí mismo como anfitrión o fiador de los elegidos. Y Hebreos 17 alude a este pacto, a una referencia donde está escrito. Entonces dije, es citando Cristo, cuando él estaba entrando a ese mundo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, papá, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, y es mi posición y mi entendimiento que el rollo del libro se refiere a este libro antiquísimo, el primer libro que fue escrito, imagino, por el cual se ofrecían a Cristo tanto los beneficios de la obediencia. Entonces, un libro escrito, los beneficios de la obediencia, sus responsabilidades y obligaciones y quehaceres que tendría para poder obtener los beneficios ofrecidos por el Padre. Entonces, en el pacto había beneficios ofrecidos. El Padre ofreció a Cristo y Cristo, a su parte, tenía responsabilidades y obligaciones. Fue escrito en un rollo del libro, en un rollo, antes de la fundación del mundo, el primer libro. Y la Biblia se refiere a ese concepto de la fianza de Cristo. También podemos llamarlo una seguridad, un depósito que hizo Cristo, o la idea de Cristo patrocinaría a los elegidos en ese pacto. Y Cristo emprendería todas las obras necesarias para que pudieran ser comprados, porque la redención es una compra. La Biblia dice que los santos eran comprados por la sangre de Cristo. Entonces, en ese pacto de redención, era provisión para Cristo a comprar al pueblo de Dios con su sacrificio y con su sangre. Entonces, Cristo se prendió todas las obras necesarias para que pudieran ser comprados de Satanás con su propia sangre. Y a través, uh, ok, perdí mi lugar. A través de este sacrificio de sangre, Cristo procuró que los elegidos fueran salvos eternamente por la fe en Cristo. Cristo no murió para toda la humanidad. En la cuenta bíblica, en la historia de la Biblia, vez sobre vez, habla de los elegidos, habla de los predestinados, habla de los llamados, uh, y habla de los que eran seleccionados, elegidos antes de la fundación del mundo con propósito para ser salvo. Entonces, parte de la humanidad, su propósito es ser vasos de gloria. Parte de la humanidad, ser vasos de ira. Ese tiene todo con la elección de Dios y nada con la voluntad del hombre. Yo quiero ser salvo, pero mi salvación no depende de mí, depende de la elección de Dios. Entonces, a través de este sacrificio de sangre, Cristo, en ese pacto de redención, procuró que los elegidos fueran salvos, eternamente salvos, no por una estación.
eternamente por la fe en Cristo y no por medio de buenas obras propias. Voy a tocar ese tema más la próxima semana. El pacto de redención, pacto de obra, pacto de gracia, pacto de salvación del hombre, no tiene nada con las obras del hombre, es por fe. Cristo habló de ese pacto en Lucas 22-29. Yo, pues, os asignó un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El Padre le ofreció, y mira, si usted se cumple, vas a tener un reino. Hebreos, estoy hablando humanamente. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, hecho fiador con mejor sacrificio, hecho fiador con su sangre, hecho fiador porque se fue nuestro campeón tomando campo de batalla y derrotó a Satanás, y derrotó pecado, derrotó y derrumbó la fortaleza de iniquidad. La fianza de Cristo consiste en esto, que Cristo mismo se comprometió a cumplir las condiciones de ese pacto. Cristo se comprometió con el Padre a cumplir las condiciones de ese pacto, sin la cual, conforme a la justicia de Dios, la gracia y las promesas de Dios no podrían alcanzarnos. Pero una vez cumplido por Cristo, pacto de redención, infaliblemente los beneficios habían de venir a los hijos del pacto de gracia. Son relacionados, pero no es lo mismo pacto. En Gálatas 3:17, el apóstol Pablo menciona este pacto de redención. Esto, pues, digo, el pacto. Pero no, la Biblia toca el tema de bastante pactos. 5 mayores y quién sabe cuántos menores. Pero, pero está diciendo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Entonces, entre todos los pactos había un pacto previamente ratificado, previamente, antes de la fundación del mundo, ratificado por Dios Padre para Cristo y con Cristo. Entonces, ese pacto no tiene nada con nosotros. Era entre Padre e Hijo. Gálatas 3:17. Donde los contrayentes son, en ese pacto, contrayentes son por un lado Dios, el Padre, por otro Cristo. Y se ratificó el acuerdo entre ambos de ellos antes de la fundación del mundo, antes del empezamiento de los siglos. El apóstol Pablo repite 2 veces que Cristo no nos fue prometido o que la salvación no nos fue prometida por medio de Cristo. Aunque eso también es cierto, pero en Gálatas 3:16 y 17, hablando de las promesas, sino que las promesas fueron hechas a Cristo mismo. Entonces, el Padre se hizo promesas a su Hijo antes de la fundación del mundo. El pacto previamente ratificado por Dios para Cristo con Cristo. Y que Cristo es esa simiente a lo que había prometido en Gálatas o a la que se le había hecho la promesa. Es decir, sobre la herencia del mundo y el reino de gracia y gloria. Entonces, las promesas eran hechas a Cristo en ese pacto de redención. Cristo entró en ese pacto
aceptó su rol. Y Zacarías 6:13 también se refiere a este pacto. Está escrito, él, hablando de Cristo, el Mesías, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado, no al lado de Cristo, al lado del Padre, y consejo de paz habrá entre ambos. En este versículo se nos informa que el Cristo construirá la casa de Dios, una referencia a las piedras vivas. El Cristo traerá gloria. Su séquito llenó el templo. Ahora está sentado Cristo a la diestra de Dios Padre en gloria. Cristo es el sumo sacerdote sentado al lado del Padre. Y hay como resultado de la obra, el esfuerzo de Cristo, hay un consejo de paz entre los dos, un pacto de paz, un pacto de redención. Cristo siendo ahora el principio de paz del hombre con el Padre. Pero Cristo es el principio de paz porque se cumplió los requisitos del pacto de redención. Él es el redentor. Sin redención, Cristo no fue el principio de paz antes su ganancia de la batalla. Y yo me refiero, uh, well, en un intento de brevedad, estamos estudiando un tema muy complicado, profundo e importante. Quiero exponer ante ustedes algunas de las condiciones del pacto y algunos beneficios prometidos. Yo me refiero a Isaías 53, comenzando con el versículo 4. Se entendió desde la eternidad que desde la eternidad, como redentor, el Cristo tomaría, fue entendido, el Cristo tomaría sobre sí las enfermedades del cuerpo, en verso 4, las enfermedades del cuerpo y del alma de los elegidos, que Cristo sufriría dolores, que el Cristo sería azotado, herido por el Padre, y sería literalmente arrojado hasta el mismo la profundidad del infierno y de Hades. Y el versículo 5 dice que el Cristo sería herido por las rebeliones de los elegidos. Entonces, hubo razón por su sufrimiento y también eran beneficios prometidos a él por su sufrimiento. Él tenía que ser molido por sus pecados. Él entendía antes su entrada en ese mundo. El propósito de este castigo que se cayó sobre Cristo era procurar la paz entre la deidad y los elegidos para la salvación, que a través de las llagas de Cristo, según el versículo 5, Isaías 53, los elegidos predestinados serían curados de sus pecados y de sus rebeliones. El hombre, la creación nueva, la criatura nueva. El versículo 6 continúa diciendo que el propósito de este pecado y sufrimiento, el sufrimiento de pecado de Cristo sería porque Cristo nunca pecaba, pero Cristo sufrió para el pecado de los elegidos.
El propósito de sus sufrimientos era o sería que Cristo llevara o tomara sobre sí mismo los pecados de aquellos elegidos para la salvación en el pacto de redención. Solo Cristo Padre eran participantes en el pacto. Cristo se hizo para los elegidos, como David bateando Goliat para Israel. Cristo bateó Satanás para Israel de Dios. Entonces, estos son ejemplos de las obras que fue necesario que Cristo realizará en este pacto de redención. Un pacto de obras. Pero las obras eran horribles, brutal, hasta la muerte. Con el versículo 11, vemos un cambio en la narrativa. Y ahora se declaran los beneficios de la obediencia de Cristo. El Padre hizo ciertas promesas al Hijo que si cumplirían o cumplirían después, las promesas se cumplirían después de que Cristo cumpliera sus obligaciones como redentor. Entonces Cristo tenía que tomar primer paso. Cristo tenía que obedecer. En las obras, los pactos de obras, siempre aquella persona tenía que hacer obras antes que vino la bendición. Igualito en ese pacto de obras entre Cristo y el Padre. Cristo tenía que cumplir sus obligaciones como el Redentor para recibir los beneficios. En verso 11 se le dice que Cristo vería fruto después de la aflicción de su alma. Entonces había la promesa del fruto. El pacto prometía que Cristo recibiría satisfacción. Cristo fue satisfecho. La promesa de padre a hijo. Hijo, vas a conocer satisfacción completa por su sufrimiento. Satisfacción por completar su parte del pacto. Y que a través de su sufrimiento experiencial, dice ese verso, muchos serían justificados de sus pecados en los ojos de Dios. Y que como resultado de su sufrimiento, las iniquidades de sus hijos serían eliminadas. También, en verso 11. El versículo 12 concluye este capítulo prometiéndole al Señor Jesús que el Padre le daría como recompensa una porción o una herencia con los grandes. Esa promesa. Tendrás una herencia con los grandes, que con los fuertes repartiría el botín de su batalla. También como recompensa por derramar su vida hasta la muerte, fruto, una porción, una herencia, un linaje también, recompensa por derramar su vida hasta la muerte. Isaías 54, próximo capítulo, continúa en el versículo 1. A Cristo se le promete que, aunque Cristo nunca entraba en los dolores de parto como mujer, tendría más hijos que la nación judía anterior. Fue prometido que su iglesia sería mucho más grande en su extenso, más grande de lo que el judaísmo jamás fue. Eran algunos poca gente en un rincón del planeta, pero la iglesia de Cristo está sobre todo el mundo, mucho más glorioso. En el versículo 2 se le ordena a Cristo, ensancha
el sitio de su tienda. Ensancha las cortinas de tus habitaciones, porque sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces la promesa, vas a sufrir, vas a morir, pero no te preocupes, no obstante, vas a tener un glorioso herencia. Y la razón por esa promesa, habitaciones sean extendidas, la razón es que como recompensa por su obediencia, porque el Padre hablando a Cristo, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano derecha y la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, habitará las ciudades asoladas. Promesa sobre promesa, recompensa a Cristo en ese pacto, uh, las cosas requeridas y los beneficios de obediencia en ese pacto de obras. El versículo 4 continúa con las promesas del Padre a su Hijo. Se le promete que no será confundido, ni avergonzado, ni afrentado, ninguna afrente, que olvidará la vergüenza de su juventud cuando se burlaban a Cristo como hijo ilegítimo. Y finalmente, el versículo 7 revela lo siguiente. El Padre hablando, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Que aunque le pareciera a Cristo que había sido abandonado, esto era para un breve momento y que, como recompensa por sus sufrimientos, el Padre prometió que lo recogería de nuevo con grandes misericordias a Cristo. Que aunque en ira, furia y venganza, el Padre escondiera su rostro de su Hijo. La promesa que solo sería por un momento, pero como recompensa prometida en esos versos, que Cristo experimentaría la compasión del Padre por recompensa. Yo quiero concluir ahorita con un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Los puntos principales son que la Biblia revela un pacto entre dos partes, el pacto de redención. Las partes son el Padre y el Hijo y ningún otro. Este pacto es bíblico y no puede ser ignorado. Y que este pacto, como todos los pactos bíblicos, tenía obligaciones y los pactos de obras, tenía obligaciones y recompensas para cumplir con sus obligaciones. También hemos estudiado que la Biblia contiene dos clases de pactos. Son antitéticos, son opuestos. Entonces, dos clases de pactos, los de la gracia y los de las obras. Y todo el mundo se confunde sobre ese punto. No se confundir usted. Y punto 5, que el pacto de redención es un pacto de obras. Y Cristo es obrero. No es un pacto de gracia. Y Cristo, el obrero, obró
y cumplió con todas las obligaciones contractuales. Se cumplió todas sus responsabilidades en ese pacto. Y ahora, por recompensa, además, entre otros, Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria. Él está disfrutando de las recompensas de su gran sufrimiento. Él sufrió demasiado, pero no obstante, él tenía gozo antes de ti, porque había tanta promesa del Padre que él supo, mi papá no es mentiroso y le va a cumplir su palabra, entonces confío en él. Yo me voy a ese campo de batalla para derrotar Satanás y pecado y los demonios. La próxima semana nosotros concluiremos nuestro estudio de los pactos, estudiando próxima semana el testamento de gracia. El testamento. ¿Qué es un testamento? Por medio del cual el Padre concede a sus elegidos el don de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Otro pacto. Ok, vamos a continuar en la semana que viene y gracias por cada persona participando en ese estudio, su paciencia con el tópico. Si tienen preguntas o observaciones, envíenme un texto o llamada o déjenme un mensaje. Entonces, Padre en los cielos, bendigo a mis hermanos mirando, participando en ese estudio en la semana que viene. Y te pido, Señor, visita cada uno con un espíritu de revelación, que se abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento espirituales, que seas tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro guía, guiando a nosotros en toda la verdad. Oramos, Señor, por Pastor Stanley, cuídale en sus viajes hasta que se pueda regresar en seguridad, sin molestia, sin problemas. De siempre, Señor, oramos por las finanzas para él y para la iglesia. Gracias por las naciones, Señor, que nos va a permitir a cancelar facturas y deudas y responsabilidades. Y te pido, Señor, por mejor trabajo, mejor ingresos, mejor salud, más de su presencia, más de su mano, Señor, extendido sobre nosotros. Entrega a nosotros, Señor, Venezuela, Colombia, Cúcuta, Bogotá, Cali, Cartagena, Centroamérica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Señor, la Argentina, cualquier rincón del planeta, Señor, donde usted quiere entregarnos una cosecha. Déjenos favor en las conversaciones y ojalá que nosotros podamos vivir una vida de excelencia, atrayendo a todo el mundo a Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, sello esa enseñanza con la sangre de Cristo. Y buenas noches y Dios mediante, nos vemos prontamente.